Tenemos la comunicación con el profesor doctor David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gilberto. Un saludo cordial para los amigos de Radio Cáritas. Y bueno, desde que se inició este mes, bueno, gracias a esos audios que nos enviaste en domingos sucesivos, podíamos venir recordando ya lo que significan 35 años del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, David. Así mismo, Gilberto, y yo te agradezco en nombre del Ateneo el espacio tan importante para la promoción de estos audios, sobre todo por el hecho de que son 35 años, como mencionaste, de mucho trabajo. Tratamos de resumir en algo todo lo que a lo largo de ese tiempo nos tocó vivir, y gracias a hoy a tu programa pudo llegar a la gente, y de esa manera también todos los que en este caso conforman la gran familia del Ateneo y todos nuestros compatriotas de cualquier lugar del país y del mundo que nos escuchan a través de Cáritas sepan de esa trayectoria llevada adelante en este caso por el Ateneo desde sus inicios. Yo recuerdo con mucho afecto siempre a los amigos de Radio Cáritas en tu persona, Gilberto, porque desde un comienzo, hace tantos años, justamente podemos poner como referencia 35 años de amistad que tenemos contigo, y eso significa mucho porque en realidad la construcción de esa historia se hizo con muchos actores, y muchos de ellos corresponden o están vinculados al ámbito de la comunicación, del periodismo, como en tu caso, Gilberto. Así es, y bueno, el 23 no la fecha. Así mismo, 23 de septiembre de esta semana vamos a celebrar los 35 años de una manera que ya creo que de alguna manera también todos estamos acostumbrados, que es el famoso modo COVID o coronavirus. Vamos a hacer una recordación a través de la plataforma Zoom. Vamos a pasar durante mañana lunes, el martes inclusive los enlaces para que la gente pueda ingresar y poder participar de una celebración especial con música, con poesía, con algunas anécdotas de lo que nos tocó vivir a través de estos 35 años de Gilberto. ¿Qué es lo que más te impactó durante estos 35 años? Primero, digamos, en el inicio, en ese, por decirlo así, ese primer amor, ese primer sentimiento hacia nuestro idioma, y finalmente en estos tiempos, en estos 35 años, David. Y bueno, desde el inicio, el recuerdo grato de muchos amigos, lastimosamente varios de ellos ya no están presentes con nosotros, pero que fueron un poco los inspiradores. El caso del profesor Pedro Molinier, con quien tuve el privilegio en ese caso, no la suerte, sino que un privilegio de haber compartido 11 años sus clases como alumno, y era impresionante la motivación que él nos daba a nosotros y a todos los que pasaron alguna vez por sus clases, más allá de sus arengas y veces enojado y todo, pero era el espíritu que le movía a él para tratar de insuflarnos a todos el afecto, el cariño a nuestra lengua. Oñe puipucú, o sea, pues antes ya de ya y paite hoy mía bien deja muy baja veña en mocanacu, bañan en boletia. Y bueno, ahora con didáctica ya es muy particular, muy suya, muy sui generis, lleva, porque él, así como vos decís, de repente era muy exigente, hasta digamos que podía tomar algún traspié tuyo con algún tipo de sarcasmo, y después compartir contigo algún momento fraterno en cualquier sitio, ¿verdad? O hasta en su propia casa, en su propio hogar, David. Así mismo, Alberto. Yo, ya te digo, 11 años entre los que me tocó inclusive acompañarle en un momento muy difícil cuando tuvo un delicado accidente. Estuvo postrado en cama casi 6 meses sin poder levantarse. Se rompió todo lo que tenía, por decir de alguna manera, pero se recuperó. Y en ese interín
fui colaborador para la redacción de sus 3 libros. Yo era el dactilógrafo y él me iba editando desde la cabecera de su cama. Yo sentaba allá al lado y transcribiéndole yo todo lo que me iba pasando. Y bueno, y con él, así como el caso de él, el profesor Almida Aquino, son un poco los motivadores de lo que más adelante, a partir del 23 de septiembre, pasó a llamarse Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y si miramos atrás, lo más significativo, lo más valioso que pudimos hacer fue la formación de profesores de guaraní, sin ninguna duda. Y es la apuesta fuerte todavía que tenemos que hacer por muchos años más, ¿verdad? Aún, como suele decir nuestro amigo Alfredo Baezgen, todo eso se hizo a pulmón sin tener la ayuda de nadie, y hoy, gracias a ese gran esfuerzo hecho por los directores, por los profesores de las distintas regionales, hoy el guaraní tiene muchos profesores de lengua guaraní que llevan adelante la difícil misión también, porque todavía hay aspectos que no son equitativos para el guaraní. Siempre recordamos el tema de la diferencia, la discriminación que hay con la carga horaria. El castellano tiene 5 horas, el guaraní tiene apenas 2. Los libros que nunca se corrigieron, que en vez de ayudar a mejorar la imagen del guaraní, inclusive en algún momento generó más de una polémica, porque ni los padres podían ayudar a sus hijos, y los propios docentes caían en confusión, y ni qué decir los estudiantes. Pero, sin embargo, eso nos dedicamos a hacer todo lo que pudimos, ¿verdad? Y sobre todas las cosas a sobrellevar esas situaciones. Y hoy, te vuelvo a insistir, mirando hacia atrás, el aporte, yo digo, más importante, y lo que efectivamente a mí y a todos los que estamos en el Ateneo siempre nos toca de cerca, es ese gran proceso que llevamos adelante, sin tener nada, hay veces con todo en contra, pero moviéndonos hacia adelante y formando profesores. Son 27.000 profesores, no es poca cosa, Gilberto. Hay más de 100.000 personas que estudiaron el curso básico, muchos de ellos docentes, que con esos conocimientos ya podían entrar y enseñar guaraní en las escuelas, porque ya tenían la experiencia del magisterio, y lo que les dimos en un año fue lo que llamamos comúnmente lo básico del guaraní. Y luego, repito, los 27.000 profesores, más de 10.000 licenciados hoy, 1.000 magísteres y cerca de 100 doctores. Yo creo que ese es el mayor legado, porque si hoy el guaraní está ganando espacios es porque hay gente que tiene condiciones de defender la lengua con solidez, con base académica, y eso en cualquier lugar del mundo es muy importante cuando se trata del estudio, y en este caso el fortalecimiento de las lenguas. Ya ven, esto y sabeba, Edilberto, mi boejara con añazain con ñane tanto y sacuella de ve, a cuera un bapu, a cuera jacuca ñane ñe guaraní, a pichajape omon barete ñane ñe guaraní. Yo creo que definitivamente, si miramos al principio la figura de los inspiradores, recordando gratamente al querido embojara Pedro Molinés, y nosotros 35 años después mirando atrás, lo significativo, lo emotivo, sin ninguna duda, es haber formado a tanta gente en el conocimiento de la lengua guaraní. Y en la región, digamos, si hablamos de Argentina, Brasil, Uruguay, ¿cómo está posicionado el idioma guaraní, digo yo, inserto en la enseñanza? Y mira, más que nunca hay un repunte, pero tremendo. Hay un cambio de actitud impresionante, al punto que justamente hoy en uno de los medios escritos salió una publicación informando del inicio de un curso, en una escuela de Uruguay, que justamente es la Escuela República del Paraguay, que depende del Estado paraguayo. Desde estos días empieza a desarrollar clases de idioma guaraní para los niños. Eso es algo importantísimo, y así como en Uruguay está también este apreciado amigo que, inclusive como él suele decir, sin hablar guaraní, vivo enamorado del guaraní, decía él, el doctor Rubén Martínez Huelmo, que durante su presidencia en el 2014 el guaraní pasó a ser idioma oficial del Parlasur, del Parlamento del Mercosur. A instancias de él movió todo cielo y tierra, y finalmente a cada paso nos consultaba algo, nos comunicaba, hasta que vino el mensaje más importante. Ya cumplí con mi parte, decía él,
de tanto tiempo que andamos detrás de esto, bueno, por lo menos en el Parla Sur, el guaraní es idioma oficial. Y así también en el caso de Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Rosario, la Universidad de Misiones, la Universidad de Corrientes, también en Salta y en Jujuy hay cátedra de guaraní. En el Brasil, aquí cerquita, nuestro en la frontera, la UNILA, en Foz de Iguazú, la Universidad de Dourados, en Mato Grosso, la Universidad de San Pablo, en San Pablo, Brasil, por mencionar algunas que eran clases de guaraní. Y el caso de Bolivia, que tiene 4 departamentos donde se promueve el guaraní en la educación, en las escuelas, colegios y en las universidades, que son Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Eso simplemente por tomar la referencia de Gilberto y decirte que somos aproximadamente 11 millones de guaraní parlantes en el Mercosur, siendo el epicentro obviamente el Paraguay. Eso no cabe ninguna duda, pero lo rescatable de todo es la gran promoción que hoy tiene el guaraní, ya sea con las clases en universidades, en las escuelas, las actividades culturales como conferencias, seminarios, son muy frecuentes en la región hoy, Edilberto. Hay un repunte muy importante del guaraní en este tiempo. Oíla Japó, lleva Oñemombare TV, ñande tamela, ñande ñeja, Upeixa Rupivia, lleva Iñasai, allá de cope tranquilidad, vea, Oca, Cuaveta, Wei, Ojo, que la Owevi, David. Upeichite, Edilberto, vean Open Bae, Ponadera, ya se anga, está tapizami tarusu, tirilla, hueco, guanga. Oje Charamoa, Oja Cuba, Peña Neñe Guaraní, Oñemomiva, Oñemongueva, Mombarete Jamás, Peña Neñe Guaraní. No tenemos que olvidar un dato importantísimo, Edilberto. Apenas de estos días que se dio a conocer el dato de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, que habla de casi un 40% de guaraní hablantes, solo guaraní hablantes en el Paraguay, Edilberto. Ese es un dato tremendo. Estamos hablando de casi la mitad del Paraguay que solamente se comunica en guaraní. En lugar de ir en proceso, digamos, contrario de reducirse, acá se mantuvo, inclusive hay un leve crecimiento de guaraní hablantes, más un 30% de bilingües, donde la mayoría primero aprendió guaraní y después aprendió castellano. Esos son datos que nos muestran una realidad que no podemos perder de vista, sobre todo a la hora de dar clases en las escuelas. Hoy estañe por andúa, va a ir mi mitad, no hay combinas, esa acá en Chubecuera, mi va, oye, me baja, no hay combinas, esa acá, oye, me dice que era castellano, a escuela, oye, guaraní, me opear este contenido, ya está con mi opea, Ministerio de Educación, Mombariteriana, pe guaraní, y que todos en esa mi mitad, oye, hoy coa guaraní, oye, de guaraní, y que tu piriga, y erupide. Hoy coata, y pe castellano, pe cuevo, angape, oye, penugo, te contenido, eso, veñe, Nei David, tenía año ambarete, upecharamos debe a Pavabepe Ateneo Guape, ayepa con 35 años, ya ro boshishima, ro imagina ko ape, angape semana buctero pilla, eso me hago hasta ina miércoles, Malicia. Miércoles 16:30, Cota Peatina, Zoom Urupibe.